Saludos, amados hermanos, que Dios bendiga la vida de cada uno de manera muy especial. En esta ocasión vamos a compartir el tema el uso de las diversas traducciones de la Biblia en español. Mi nombre es Samuel Marcano y con todo gusto voy a acompañarles en los siguientes minutos sobre este importante tema. La verdad es que debemos dar gracias al Señor que desde hace varios años podemos contar con una diversidad de traducciones de la Biblia en español. Durante mucho tiempo la única Biblia en español que los latinoamericanos, o mejor dicho, los hispanoamericanos, podíamos leer era la Reina Valera del 60 y antes de ella la llamada versión antigua Reina Valera, que era de 1909. Pero a partir de los años 80 el pueblo hispanoamericano ha podido disfrutar de otras traducciones de la Biblia al español, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Palabra de Dios para Todos y muchas otras traducciones más. Un aspecto importante en la traducción de la Biblia es lo que se llama la filosofía de traducción. Por un lado, existe una filosofía de traducción que se llama equivalencia formal, que está a la izquierda de sus pantallas. Ella busca mantener el mayor parecido posible en fondo y forma con el idioma original. Esta filosofía busca que cada palabra del texto original sea preservada en el idioma de destino, de manera que el lector lea un texto en su propio idioma, pero con la estructura y las palabras del idioma fuente. Por otro lado, a la derecha de sus pantallas, estaría la filosofía llamada equivalencia dinámica, que en lugar de traducir palabra por palabra o reflejar la estructura sintáctica de los idiomas originales, ella busca traducir más bien pensamientos o ideas del texto original y busca las equivalencias en el idioma del lector, de manera que para el lector esta lectura resulta mucho más natural y mucho más fluida. De esa manera podemos ubicar en esa línea diferentes traducciones de la Biblia que, según su filosofía de traducción, van a estar colocadas en un lado u otro de la línea. Por ejemplo, la versión Reina Valera, tanto de 1909 como la del 60, estarían ubicadas en el lado izquierdo de la línea, porque son traducciones de equivalencia formal. Allí podemos ubicar también la Biblia de las Américas y la Biblia textual. Ahora, un poco más hacia el centro estaría estaría la Biblia Reina Valera actualizada, porque aunque ella conserva muchas de las características de la Reina Valera del 60, ella tiene una tendencia hacia la equivalencia dinámica, usando palabras y estructuras sintácticas más comprensibles en español. La Nueva Versión Internacional definitivamente puede ser ubicada un poco más al centro de la línea, porque tiene un formato mucho más dinámico de traducción, pero al mismo tiempo busca preservar los elementos esenciales de los textos en su idioma original. Más hacia la derecha de la línea, y con un claro énfasis de filosofía de equivalencia dinámica, estarían las traducciones Dios habla hoy, Palabra de Dios para Todos, Biblia en lenguaje actual y la Nueva Traducción Viviente. Como se puede observar entonces, las diferentes traducciones de la Biblia al español pueden tener enfoques más hacia el lado izquierdo o derecho dependiendo de la filosofía de traducción que utilizan. Ahora, queremos hacer un ejercicio de comparación de traducciones. Este ejercicio será como una guía para que el estudiante tenga una idea de cuáles son los aspectos que se buscan cuando se comparan diferentes traducciones de la Biblia al español. Vamos a usar para este ejemplo el texto de 1 de Pedro 1, 13 al 21. También vamos a utilizar tres traducciones: Reina Valera del 60, la Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy. Lo primero que llama nuestra atención es que la versión Dios habla hoy tiene el versículo 13 como el último versículo del párrafo anterior. Ese párrafo anterior para la versión Dios habla hoy va del versículo 10 al 13. Ahora, por su lado, Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional tienen un solo párrafo que va del versículo 13 hasta el 20. Ahora, en el la versión Dios habla hoy tiene dos párrafos en la sección que estamos estudiando.
El primer párrafo es del 14 al 16, eso también lo podemos observar con atención. Y el segundo párrafo es del 17 al 21. Las traducciones que tienen mayor tendencia, y esto es importante, ojo, las traducciones que tienen más tendencia hacia la equivalencia dinámica utilizan más párrafos y también más oraciones cortas dentro de los párrafos. Esto es para darle, por supuesto, mayor dinamismo a la lectura. Por otro lado, en el versículo 13 se puede observar que la versión Reina Valera del 60 tradujo literalmente la expresión ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una figura literaria, porque el verbo ceñir se refiere a la idea de amarrar, de ajustar, y la palabra lomo significa espalda simplemente. Ahora, lo que dice literalmente allí el texto es que debemos amarrarnos bien las espaldas de nuestro entendimiento. Esa es una idea poco comprensible, ¿verdad?, en español. Pero se puede apreciar que la Nueva Versión Internacional tradujo la misma frase al español: dispónganse para actuar con inteligencia, lo cual hace más comprensible la frase. Por su lado, Dios habla hoy tradujo la misma frase simplemente con la idea de estén preparados. Al comparar las tres traducciones, hemos ganado mayor comprensión de lo que era una figura literaria un poco compleja y difícil de entender al español, hacia un concepto un poco más claro. Ahora sabemos que Pedro estaba invitando a sus lectores a tener una actitud mental alerta, probablemente por los tiempos difíciles que estaban viviendo, tiempos de confusión, de pruebas, de persecución, como se ve en el resto de la carta. Este es uno de los beneficios importantes al comparar varias traducciones. Ahora, en el mismo versículo 13, Reina Valera tradujo la palabra sobrios, que por cierto no es muy común en el habla española. Colocó ahí sobrios. La Nueva Versión Internacional, por su lado, esa misma palabra la tradujo tener dominio propio. Y la traducción Dios habla hoy la tradujo como usar de buen juicio. Podemos concluir entonces que la idea de sobriedad que Reina Valera tradujo en el versículo 13 tiene más bien el concepto de ejercer control, tiene el significado de tener buen juicio o dominio propio sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos. Sumando este concepto al que acabamos de revisar anteriormente, podemos ver que el apóstol está preocupado de que los creyentes tengan control tanto sobre sus pensamientos como sus emociones y sus pasiones. Otra frase interesante en el versículo 13 es que Reina Valera tradujo cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, la Nueva Versión Internacional, esa misma frase la tradujo cuando se revele Jesucristo. Y Dios habla hoy colocó cuando Jesucristo aparezca, lo cual es una alusión, por supuesto, a la segunda venida del Señor. Muy probablemente entonces la idea de que Jesucristo se manifestará, que aparece en Reina Valera del 60, sea una referencia a la segunda venida de Cristo. Llama la atención también en la versión Reina Valera del 60 que el versículo 17 plantea como una especie de duda en la expresión y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Allí pareciera que el autor no estuviera como muy seguro si los destinatarios estaban o no invocando a Dios como Padre. Algo parecido ocurre con la versión Dios habla hoy, que en esa frase traduce si ustedes llaman Padre a Dios. Sin embargo, curiosamente, la traducción Nueva Versión Internacional afirma que ellos sí invocaban a Dios como Padre, porque esa frase la traduce ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Esta última traducción refleja mejor las condiciones de los creyentes, que seguramente sí estaban llamando a Dios Padre en sus oraciones, en sus alabanzas, y el autor le da a esa frase el contexto apropiado para establecer la amonestación que sigue después, que ellos vivan reverentemente mientras sean peregrinos en este mundo. En el mismo versículo 17, la amonestación de Pedro, según Reina Valera del 60, es que se conduzcan en temor todo el tiempo de su peregrinación.
Nueva Versión Internacional añade la idea de temor reverente. Y Dios habla hoy, traduce en lugar de peregrinación, dice todo el tiempo que vivan en este mundo. Al parecer, la amonestación del apóstol es que los creyentes estén conscientes todo el tiempo que Dios es juez supremo de todas nuestras acciones, y eso nos debe llevar a tener una conducta recta delante de Él mientras estemos en este mundo. Ahora, todas estas observaciones las podemos resumir en una especie de sumario al final de nuestro estudio, de nuestro análisis, y con eso nosotros hemos hecho una aproximación al significado del texto comparando esas distintas traducciones de la Biblia al español. Eso nos da sin duda un sentido más apropiado de lo que el autor quiso comunicar. Las traducciones en equivalencia formal nos ayudan a ver cómo era la estructura del texto en su idioma original, mientras que aquellas de equivalencia dinámica nos permiten aclarar palabras, frases, expresiones que de otro modo podrían permanecer un poco oscuras. En lugar entonces de estar pensando cuál traducción de la Biblia es mejor, lo que tenemos que hacer es aprovechar la riqueza de cada una, sabiendo que todas han procurado hacer que la bendita palabra de Dios sea accesible a todos nosotros. Que Dios les bendiga.